Muchachos, como les comentaba entonces, esta va a ser la última parte de la materia que vamos a alcanzar a ver, es equilibrio ácido-base o equilibrio iónico, ¿ok? Que tiene que ver cuando una sustancia se comporta como un ácido y cuando se comporta como una base, básicamente, ¿vale? Vamos a ver dos definiciones que corresponden a la descripción de ácidos y bases. La primera es la propuesta por Arrhenius en 1883, en la cual él propone o define a un ácido como una sustancia que en disolución acuosa libera hidrógenos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, si está en solución acuosa, en agua, ¿no? Lo que liberaría serían protones y cloruros, ¿no? H más y Cl. Como en este caso el ácido clorhídrico está liberando protones, esto se consideraría dentro de la definición de Arrhenius como un ácido. Y una base sería una sustancia que en disolución también acuosa libera, en este caso, OHs o hidróxidos, ¿no? Por ejemplo, el hidróxido de sodio eh, se ioniza en agua, en sodio, ¿no? Sodio más, y OH menos. Bueno, eh, por supuesto, esta definición tenía algunas limitaciones. Eh, por ejemplo, sustancias con propiedades básicas no se consideraban debido a que no liberaban hidróxido, pero sabemos que, por ejemplo, el amoníaco, el NH3, no tiene en su composición hidróxidos, por ende no puede liberar hidróxidos, eh, pero se comporta como una base, es una base, ¿no? Por tanto, esta definición estaba limitada en su característica y por supuesto también se limitaba solamente a las disoluciones acuosas. Entonces se necesitaba una perspectiva o una definición, una definición nueva para contemplar lo que era un ácido de lo que era una base. En un principio también antes de Arrhenius se consideraba un ácido a la sustancia que era amarga, ¿no? Era como, ¿no? Media amarga, entonces también se especulaba que era un ácido. Esas son definiciones mucho más antiguas. Bueno, la correcta o la definición que se utiliza hasta ahora es la propuesta por Brewster y Lowry en 1983, en 1923, perdón, en la cual ellos definían a un ácido, a una especie que tendía a ceder protones, ya no a liberarlos, sino a ceder protones. Y como base, a una especie que tiende o que tiene la tendencia a aceptar protones. O sea, ya no se limitaba a los OHs o a los protones, sino que ahora se caracterizaba la sustancia por ser capaz de ceder protones o aceptar protones. Bueno, tal es el caso este, de este ácido metílico, que en agua lo que hace es liberar un protón, ¿no? Lo podemos ver aquí, CH3COOH, libera un protón y queda con carga negativa, y el agua, en este caso, es la que acepta este protón liberado y queda como el hidróneo, ¿no? Entonces, lo que tenemos, por un lado, al ácido metílico como la, ya lo dije, como el ácido, ¿no? Y el agua comportándose como una base. ¿Por qué? Porque el ácido libera el protón y la base, que en este caso es el agua, acepta ese protón. Eh, Además, se caracterizan las sustancias tanto ácidas como básicas en que una vez que se disocian, forman un ácido conjugado y una base, perdón, conjugada. En este caso, si la sustancia es ácida, cuando se deprotona, forma una base conjugada. Y la sustancia básica, que es la aceptora del protón, se transforma en un ácido conjugado. Por lo tanto, también se describe entonces que una sustancia ácida se disocia formando un ácido conjugado, una base conjugada y una base en un ácido conjugado.
Bueno, además se describe que existen sustancias que pueden comportarse como ácido o como base. Tal es el caso del agua, que frente a sustancias que son básicas, el agua se transforma o se comporta como un ácido, como una sustancia ácida, y frente a sustancias ácidas, como el ejemplo que habíamos visto anteriormente, se comporta como una base. Por tanto, este desdoblamiento, ¿no?, de funciones, que dependiendo en qué solución está, o en qué solución está el agua, en qué sustancia está diluida en agua, esta se va a comportar como ácida o como base, y a esta sustancia, como el agua, se le llama anfótera. Entonces, una sustancia anfótera es que dependiendo del medio, ¿no?, en el que esté, se puede comportar como un ácido o como una base. Bueno, en este caso, en este ejemplo que estamos ahora visualizando, es amoníaco la que está diluida en agua. Como ya sabemos, según la teoría de Brewster y Lowry, la base es aquella que acepta, o es aquella sustancia que es capaz de aceptar un protón, y un ácido es aquella sustancia que es capaz de ceder protones. Como lo pueden ver, en este caso el agua es la que cede un protón, transformándose en un OH, y el amoníaco es la que acepta ese protón, transformándose en el ion amonio, ¿no? Es por ende entonces que esta vez la base tiene un ácido conjugado y la sustancia ácida va a tener una base conjugada. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante que esto de ácido conjugado o base conjugada se vuelve importante o se vuelve relevante cuando las sustancias son parcialmente disociadas. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles fueron las ventajas entonces de esta nueva definición de lo que era un ácido y una base? Es que ya no se limita a solo las disoluciones acuosas y explica el comportamiento básico de ciertas sustancias que no tienen en su composición hidróxidos, como por ejemplo el amoníaco, ¿no? Ya vemos entonces que el amoníaco es una base debido a que es capaz de aceptar protones y transformarse en el ion hidróneo, o sea, amonio, perdón. Y que en este caso el agua, como buena sustancia anfótera, que puede funcionar como base o como ácido, en este caso actúa como un ácido, liberando un protón o cediéndole un protón al amonio, al amoníaco. Bueno, además, Lewis, a partir de sus ensayos y sus teorías respecto a las estructuras, también nos entrega cómo es el comportamiento y por qué una sustancia puede aceptar un protón siendo que no, en su composición no tiene OHs, ¿no? Que era como un poco lo que decía Arrhenius, de cómo va a ser una base si no libera OHs. Bueno, a partir de las estructuras de Lewis, entonces se explica mejor la propuesta de Browser y Rowley, en donde, como lo podemos ver, tenemos un hidrógeno, un ion, perdón, hidrógeno, que interactúa con la molécula de amoníaco y se forma a partir del par electrónico que tiene el nitrógeno y la deficiencia, ¿no?, electrónica que tiene el hidrógeno, ¿no?, le falta un electrón, por lo tanto este par electrónico, un electrón va a interactuar con el sistema del hidrógeno, ¿cierto? Este otro también, y va a quedar formando este dueto que forma el hidrógeno, como lo habíamos visto en las estructuras de Lewis, quedando, ¿cierto?, de esta forma el ion amonio, ¿no? Entonces, además de simplemente decir que una sustancia ácida o básica
es aquella capaz de ceder o de aceptar protones, ahora se especifica a que no solo son protones, sino que son pares electrónicos. Como lo pueden ver, el amoníaco está cediendo el par electrónico o lo está compartiendo con el hidrógeno, con el ion hidrógeno, ¿no? Para formar esta molécula de ion amonio. Y que la base es una molécula o un ion capaz de donar uno o varios de sus pares electrónicos, ¿no? Bueno, así también, por ejemplo, hay sustancias en que se van a unir, van a formar compuestos y van a comportarse como ácidos o como bases sin la necesidad de que entre ellas esté el hidrógeno metido, ¿no? O sea, hay la necesidad de que ambas moléculas tengan hidrógenos para poder interactuar. Si se fijan en el ejemplo que habíamos visto anteriormente, el amoníaco interactuaba con el hidrógeno del agua, ¿no? Y por eso, con ese hidrógeno que liberaba el agua, ¿no? El par electrónico del nitrógeno interactuaba para formar esta sustancia. Entonces, ahora, con la definición de Lewis, que una sustancia ácida es aquella capaz de recibir electrones, como lo está haciendo el hidrógeno en este caso, y que la base es capaz de ceder uno o varios electrones, tenemos que hay moléculas que simplemente cediendo o aceptando electrones se pueden comportar como ácidos o como bases. En este caso, el amoníaco se mezcla con este trifluoro de boro y forma esta sustancia en donde el par electrónico del amoníaco está siendo cedido a este elemento que está acá. Y con eso se forma este enlace y esta nueva sustancia. Por tanto, la base sigue siendo el amoníaco, ¿no? A partir del ceder electrones, y en este caso esta sustancia viene siendo la ácida por lo que está aceptando esos electrones que son del nitrógeno de este amoníaco. Entonces, finalmente esta teoría incluye sustancias que no tienen hidrógeno, como lo pueden ver. Fíjense, esta sustancia no tiene hidrógeno y que a pesar de ello se comportan como ácidos o como bases. Bueno, pero a partir de esto, lo que se estudió, perdón, es el equilibrio de la autoionización del agua. Como tenemos este comportamiento de que el agua es un anfótero, puede actuar como ácido o como base, nosotros lo que tenemos es que se estudió el comportamiento del agua en el caso de que fuera un ácido o una base. El agua regularmente se puede ionizar en presencia de agua, ¿no? Agua más agua, formando esta molécula de H3O más y OH menos. Bueno, este estudio de esta autoionización del agua dio como resultado que existía una constante llamada Kwater o KW, que es el producto de ionización, o es una constante de ionización del agua a 25 grados Celsius. Bueno, esta constante lo que marca es el estudio de los valores de pH. A partir de la autoionización del agua y del estudio de la autoionización del agua, se crea la tabla de pHs, que va desde 0 a 14, ¿no? Como punto intermedio, el 7, donde se dice que la sustancia es neutra, o sea, no es ni ácida ni base. Bueno, si nosotros tomamos la molécula de agua que se ioniza, ¿no? Se forman protones y OHs, lo que tenemos es que podemos conseguir o podemos calcular una constante de equilibrio,
que era la constante que estábamos viendo la clase anterior, ¿no? Estas constantes de equilibrio en las cuales tengo una sustancia en donde se mantiene o se disocia o reacciona, pero la reacción no es completa, ¿no? Y puede invertirse, puede ser directa o inversa, ¿no? Como podemos ver, el agua puede transformarse en protones y OHs, y los protones y los OHs también pueden transformarse en agua. Por tanto, pueden convivir en un equilibrio. Bueno, si nosotros estimamos el equilibrio eh, cuando el agua se deprotona o se ioniza, tendríamos que la constante de equilibrio sería la concentración de protones por la concentración de hidróxidos, ¿no? Como lo está señalando aquí nuestra constante. Claramente no va a estar dividida por los reactivos, porque como ya lo habíamos visto en la clase anterior, esta sustancia es agua líquida, ¿vale? Vale decir que los protones y los OHs están en solución acuosa en agua y por eso se encuentran en equilibrio. Bueno, si nosotros calculamos esta constante de equilibrio, nos da que la concentración de protones y de hidróxidos sería de 1 por 10 elevado a la menos 14. Y esta es considerada la constante, la Kawwater o la constante de autoionización del agua. Si nosotros tenemos que el número o la concentración de protones es igual a la concentración de hidróxidos, tendríamos que esta solución sería neutra. En el caso de que existiese más cantidad de protones en la solución que de hidróxidos, tendríamos una solución ácida, y por el contrario, si la cantidad de protones es menor a la de hidróxidos, la sustancia o este sistema estaría en un estado básico. Bueno, a partir de esta neutralidad que ocurre en la ionización del agua o en la autoionización del agua, cuando la cantidad de protones es igual a la de iones hidroxilos, nosotros podemos decir que este 1 por 10 elevado a la menos 14, ¿no? Está en la mitad, ¿no? Donde tenemos la cantidad de protones, 1 por 10 elevado a la menos 7 moles, y de hidróxidos de 1 por 10 elevado a la menos 7. Bueno, si yo a esta concentración igual que existe de iones, de protones, perdón, y de hidroxilos, les aplico el logaritmo, lo que consigo es obtener el pH en el caso de los protones, que si están en la misma cantidad, vuelvo a repetir, los protones que los hidróxidos es 7, y el pOH en el caso de los hidróxidos, que también sería igual a 7. Entonces, a partir de que la cantidad de protones y de hidróxidos son iguales, por tanto el pH es 7 y el pOH es 7, yo digo que una sustancia es neutra. En este caso, el agua se encuentra neutra. Por tanto, si la autoionización del agua está a un pH 7, es decir, la cantidad de protones, ¿no? O H3 o más es igual a la cantidad de OHs, decimos que la sustancia es neutra. Si existe mayor cantidad de protones o de iones hidronio en la solución, esta es ácida, y si existe mayor cantidad de hidróxidos, esta va a ser básica. Y es así como a partir de la autoionización del agua, yo puedo medir el pH de cualquier sustancia, del ácido clorhídrico, del ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido acético, el amoníaco, el hidróxido de sodio, y todas esas sustancias cuando están en solución acuosa, yo mido el pH a partir de la cantidad de protones que hay en la solución acuosa o la cantidad de hidróxidos que hay en la solución acuosa.
Y esta me va a marcar si hay mayor cantidad de protones en esta solución acuosa, voy a tener una sustancia ácida, y si hay mayor cantidad de hidróxidos en esta solución acuosa, va a ser considerada como una solución básica, ¿vale? A partir de la autoionización del agua. Bueno, en la construcción de la tabla de pH, que varía desde 0 hasta 14, lo que tenemos son sustancias como el jugo gástrico, que tiene un pH igual a 1, ¿no? En donde la concentración de protones es próxima a 1 por 10 elevado a la menos 1, ¿no? Eh, donde el jugo de limón, por ejemplo, tiene un pH 2, el vinagre un pH 3, el jugo de tomate, el plátano, el café negro están entre el 3, el 4 y próximo al pH 5, la lluvia, la saliva, la leche, están entre el pH 5 y 6, casi el 7, la sangre humana, las lágrimas, ¿no? La clara de huevo, el agua de mar, están pasaditos al pH 7, ¿no? Son básicos, como lo pueden ver, el bicarbonato de sodio también es básico o ligeramente básico, un pH 8, eh, el agua de cal o el agua con cal, próximo a 10, el amoníaco, fíjense, está en pH 2, en pH 12, eh, y el hidróxido de sodio, 0,1 molar, es próximo a el pH 13. Como pueden ver, todos estos pHs están en relación a la concentración de protones que están en solución, a partir de un máximo que es 1 mol de protones en solución. Entonces, a medida que yo disuelvo una sustancia en agua y la cantidad de protones disminuye de 1, es cómo va a disminuir su pH. Si por el contrario la sustancia produce o provoca que libere OHs y haya más cantidad de OHs en el agua, lo que va a producirse es que esta solución va a ser básica, también llegando a un máximo de 1 mol de OHs en solución. Si se fijan, a medida que aumenta el pH, la cantidad de hidróxidos va aumentando, llegando a un nivel que es en el neutro, en donde están en la misma cantidad, y posteriormente, cuando se sigue aumentando la cantidad de OHs o desaparece la cantidad de protones y empiezan a existir más cantidad de OHs, lo que tengo es que la sustancia va a comportarse como básica, y como pueden ver aquí, la cantidad de protones comienza de nuevo a desaparecer, ¿no? La concentración de protones, y aumenta la concentración de hidróxido hasta llegar a 1 molar. Si yo supero el 1 molar de concentración, tanto de protones como de hidróxido, no va a ser capaz de medirse en esta tabla. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo se calcula digamos, teóricamente cómo se calcula el pH de una sustancia. Entonces, por ejemplo, fíjense, nos dicen que el pH del agua, de la lluvia, que fue colectada en la estación meteorológica de Quinta Normal en un día de invierno, fue de 4,82. Ese es el pH. Entonces nos dicen calcular o cuál es la concentración de protones en la lluvia o en el agua de lluvia. Bueno, para ello yo sé que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, ¿no? Por tanto, para yo saber la concentración,
lo que tengo que aplicar es el antilogaritmo. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que la concentración de H va a ser igual al antilogaritmo de el pH, de menos el pH. Es decir, la concentración de protones va a ser al antilogaritmo de menos 4,82. ¿Cómo calculo esto? Bueno, si ustedes tienen una calculadora Casio, van a observar que donde aparece el log, donde aparece el símbolo log, ¿no?, que está en la parte derecha de su calculadora, ¿no?, aparece una tecla que dice log. Arriba de esa tecla hay un valor que sale de esta forma. Si yo quiero calcular el logaritmo, simplemente aprieto la tecla. Pero si quiero calcular el antilogaritmo, tengo que presionar primero Shift y luego apretar el logaritmo. Y con eso me va a dar el valor de envase 10, ¿ok?, del antilogaritmo. Por tanto, si yo presiono Shift, log, y pongo el valor del pH, que en este caso es menos 4,82, lo que obtengo es que la concentración de los protones en esta solución es de 1,5 aproximadamente por 10 elevado a la menos 5. Como pueden ver, la lluvia ácida se llama precisamente ácida porque el pH en el cual está es menor a 7. El agua normalmente debiese estar en un pH 7, entre 6 y 7. Pero ya sabemos que la contaminación provoca que el agua interactúe con sustancias como los sulfatos y los nitratos, los NOx y los SOX, ¿no?, que salen de los motores de combustión, y estos interactúan con el agua formando ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico, el cual cambia el pH del agua de lluvia y eso acidifica el agua. Por eso es que, digamos, los terrenos, cuando caen las primeras aguas del invierno, sobre todo en Santiago y en ciudades que son altamente contaminadas, provocan cambio de pH en los terrenos y con eso contaminan los terrenos, además de dañar a los árboles y, bueno, a la flora y fauna, ¿no?, que se ve con problemas de irritación y cambios de las propiedades de la tierra. Bueno, acá también está desarrollado el ejercicio y nos da el mismo resultado. Bueno, nos dicen ahora que la concentración de OH, de hidróxidos, en una muestra de sangre es de 2,5 por 10 elevado a la menos 7 mol. Y nos dicen, o nos preguntan, cuál es el pH de la sangre. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el pH más el pOH es igual a 14. ¿Se recuerdan que la concentración de protones más la concentración de OHs era de 1 por 10 a la menos 14 cuando se estimaba la constante de equilibrio del agua, la K-Water, que vendría siendo la disolución completa del agua, ¿no?, en protones y en hidróxidos? Bueno, lo que nosotros entonces ahora podemos encontrar es, a partir del pH o del pOH, encontrar
el valor del contrario. Es decir, si yo necesito encontrar el valor del pH a partir de una sustancia que libera protones, o que en el agua, en el caso del agua, en la solución acuosa, se está formando hidróxidos, lo que puedo hacer es despejar este valor de acá, y con ello puedo obtener el valor de pH, ¿verdad? Que nos estaban pidiendo en este caso el pH. Entonces, si yo despejo a partir de ese valor, despejo el pH, voy a tener que el pH va a ser igual a 14 menos el pOH. Como en este caso, en el ejercicio me están dando los hidroxilos, yo puedo encontrar este valor y ese valor restarlo a 14 y voy a encontrar, por supuesto, la cantidad de pH o el número de pH que está esta solución. Vamos entonces. Yo sé que pOH es menos el logaritmo de la concentración de OH. Por tanto, este valor va a ser igual a menos el logaritmo de 2,5 por 10 elevado a la menos 7. Entonces, el pOH va a ser igual a... Entonces, voy al botón de logaritmo, lo presiono y pongo logaritmo, mejor dicho, menos, y después logaritmo de 2,5 exponente menos 7, y me da que el pOH es de 6,6 aproximadamente. Entonces, para estimar el valor de pH, lo que hago es 14 menos 6,6, y esto me da que va a ser aproximadamente 7,4 el valor de pH de esta solución, y es, por supuesto, levemente, o muy levemente ácido. En realidad es casi neutro el pH de la sangre, o por lo menos de esta muestra. Como lo pueden ver, aquí también está resuelto y nos da que es 7,4 el pH. Bueno, entonces, si nosotros tuviésemos que completar este cuadro, ¿no? O esta tabla, en donde nos dan, por ejemplo, en la primera fila, nos dan la concentración de protones. Yo podría encontrar la concentración de OHs, el pH y el pOH. Hagámoslo, pues. Yo tengo la concentración de H y yo sé que el pH de una sustancia es menos el logaritmo de la concentración. En este caso, 2,5 por 10 elevado a la menos 4. Y este valor me va a dar menos el logaritmo de 2,5 exponente menos 4. 3,6. Así es, 3,6. Uy, sí, 3,6. Entonces, ese va a ser 3,6. Yo sé que pOH entonces va a ser igual a 14 menos el pH, ¿no? En este caso va a ser 14 menos 3,6. Eso me da 10,4, ¿no? Aproximadamente 10,4. La cantidad del pOH de esta solución, y por supuesto la cantidad o la concentración de hidroxilos lo consigo a partir de aplicar, ¿no? El antilogaritmo de menos el pOH, es decir, el antilogaritmo de menos 10,4.
antilogaritmo de menos 10.4. Y eso me da 3,98 por 10 elevado a la menos 11. 3,98 por 10 elevado a la menos 11. Y fíjense ahora, me preguntan si esta sustancia es ácida o es básica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta sustancia es ácida o es básica? Ácida. ¿Por qué? Porque tiene un pH de 3,6. ¿Ya? Y además, ¿qué cosa? No sabría. La concentración de los iones hidroxilo. Así es. O sea, La concentración de los iones hidroxilo es mucho más baja que la de los protones. Fíjense, los protones son 2,5 por 10 elevado a la menos 4 y los hidroxilos son 3,98 por 10 elevado a la menos 11. Por lo tanto, eso también es un indicio, además de que el pH nos dio 3,6, de que esta sustancia es ácida. Por tanto, si les da un valor de iones hidroxilo, de protones, por ejemplo, mayor que los de OH, y les da un pH de 9, ya saben que hay algo mal. Que metieron mal los dedos a la calculadora, o que hay un valor ahí que está medio extraño. ¿Ok? Bueno, si queremos entonces ahora el segundo valor, la segunda fila. Esta que está acá. Tenemos que el valor de, o la concentración de OHs, de hidroxilos, es de 6,9 por 10 elevado a la menos 8. Bueno, a partir de este valor nosotros podemos encontrar el pOH, ¿no? Aplicando, ¿qué cosa? Menos el logaritmo de 6,9 por 10 elevado a la menos 8. ¿Y eso cuánto me da? Menos el logaritmo de 6,9 exponente menos 8. Me da que es, a ver si les da lo mismo, 7,16. Sí, 7,16. Ok. Entonces tenemos que 7,16. Y nosotros sabemos que pH es igual a 14 menos pOH, que en este caso va a ser 14 menos 7,16. Eso me va a dar 6,84, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ya, entonces tendríamos el pH 6,84. Y como ya sé que este pH es levemente ácido, porque está desplazado del 7, del pH 7 que es neutro, el valor de protones me debería dar mayor que el valor de OH. Entonces, la concentración de protones va a ser igual a menos al antilogaritmo de menos el pH. Eso quiere decir el antilogaritmo de menos 6,84. ¿Y eso cuánto les da? 1,44 por 10 elevado a la menos 7, profe. 1,44 por 10 elevado a la menos 7. Y fíjense, este valor de menos 7 es mayor que el de menos 8. Recuerden que cuando son negativos, si yo tengo un 0,0, mientras más negativo sea este subíndice, lo que estoy haciendo es desplazarme hacia acá. Por lo tanto, la concentración de protones estaría en 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 7.
molar. Y el de OH estaría un 0 más hacia la izquierda, coma 9 molar. ¿Ok? Por tanto, entonces, esta sustancia, ¿qué sería? Ácido básico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ácida básica o neutra? No. ¿Más ácida que neutra? En realidad sería casi neutra, pero Claro. si lo tomamos de que del 7, si el valor es 7 fijo, es neutro, Básica. sería un poquito ácida. Ácida, Ácida. mira. 6,8. Gracias. Ok. Ups. Bueno, así también podemos desarrollar entonces el pH aplicando el antilogaritmo. A ver, rápidamente. Ahora háganlo ustedes. Denme los valores de 3 y de 4. ¿Cuánto les da 3 y 4? Primero, la concentración de hidrógeno, ¿cuánto sería? 4. ¿La concentración 4? Lo voy a hacer aquí solo. ¿Cuánto les da la concentración? El logaritmo del pH, ¿cierto? Menos el logaritmo del pH. Menos 0,5. No, es el antilogaritmo, perdón. El antilogaritmo, apretando Shift, Sí. menos 3.2. Ahí lo debería dar. 6,3 por 10 elevado a menos 4. Ahí sí. Ok. 6,3 por 10 elevado a menos 4. El pOH, ¿cuánto les daría? 14 menos 3.2. 10,8. 10,8. ¿Y la concentración de OHs? 6 por 3 elevado a 10. 6,3 por 10 elevado a 10. ¿Ya? 6 por 10 elevado a 10. A la menos 10, ¿no? Sí, sí, más o menos. Ok. Y el pH es 3.2, hay más concentración de Ah, no. protones. No, no, es que es el antilogaritmo, ¿cierto? A mí me dio Uno, 1,58 por sí. 10 elevado a la menos 11. Ah, ok. Eso es. Sí. 1,58 por 10 elevado a la menos 11. Ahí sí. ¿Y cuánto Sí, sería eso es. entonces? Ácido básico. Ácido, ¿no? Fíjense. pH 3, mayor cantidad de nuevo de protones. Y el último, fíjense, pOH. Puedo calcular la concentración rápidamente de OHs. 1,99 por 10 elevado a menos 6. Ese sería el antilogaritmo de menos 5,7. Así es. Y ahí Menos 6 me 5. dijiste, ¿no? Sí, 14 menos 5,7. 8,3. Ok. pH entonces El 8,3. antilogaritmo de 8,3 De menos de 8,3. menos 8,3. Ajá. Son 5,0 por 10 elevado a menos 9. Es base. No lo voy a decir. No es base. Así es. Es básico. Sí, eso. Perfecto. Como ven, el cálculo de pH y de la concentración es bastante sencillo. Y aquí están los resultados. No recuerdo los valores, pero parece que sí eran los que me habían dado. El último sí porque era 1,98 y algo. Perfecto. Sí, claro, era 9, casi 2. Sí, está bien. Así que
Como pueden ver, esto es súper sencillo, digamos, para calcular el pH de, digamos, de las soluciones acuosas. Bueno, pero la vida no es tan fácil. Y a veces para calcular la concentración de las sustancias es un poco más difícil y hay que mirar si la sustancia, que en este caso es un ácido o una base que se está diluyendo en agua, es un ácido fuerte o un ácido débil. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre un ácido fuerte y una base fuerte? Es que estos se disocian completamente en agua. ¿A qué nos referimos con disociación? Completamente en agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, o sea, el cloruro de sodio, cuando está en solución acuosa, se disocia completamente en sodio más y en cloruro. Cuando tenemos un electrolito débil, o un ácido, una base, una sal débil, lo que sucede es que no se disocia completamente. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de este ácido metílico, que simplemente cede un protón, pero no se disoció la molécula completamente. Fíjense que solamente libera un protón. Entonces hablamos de que este es un electrolito débil. Bueno, ¿cuándo o cómo podemos identificar los electrolitos fuertes? Al igual como lo hacíamos en las constantes de equilibrio o cuando diferenciábamos una reacción que iba a estar en equilibrio a una reacción completa a partir de las flechas. Entonces, al igual que cuando una reacción es completa, cuando estoy en presencia de electrolitos fuertes, la flecha solamente va en una dirección, como me está mostrando acá este círculo rojo. Entonces, ejemplos de ácidos fuertes que se disocian completamente son el ácido clorhídrico, que en presencia de agua forma cloruro, el ácido nítrico, que forma unión nitronio, el ácido perclórico, que forma ClO4-, el ácido sulfúrico, que se disocia y forma HSO4-. En el caso de los ácidos débiles, se pueden identificar por la flecha doble o la reacción inversa. Ácido fluorhídrico, por ejemplo, en presencia de agua, se considera un ácido débil. El ácido nítrico, no, este es el HNO2, no es el ácido nítrico, también es un electrolito débil. El HSO4, que en el fondo es el ácido, es la liberación o es la, de nuevo, descomposición de este H2SO4. Recuerden que tanto este como este, no miento, solo este de acá, viene de la descomposición o de la disociación del H2SO4. Entonces lo que hace es liberar un protón, quedando de esta forma, y luego libera el otro protón, quedando como de esta forma, de esta disociación. Pero esta es más débil que la anterior. ¿Okay? En el caso de las bases fuertes, en el caso de las bases fuertes tenemos al hidróxido de sodio, al hidróxido de potasio dile que me llame. y al No, es que tiene que ser antes que... y al hidróxido de bario. Como bases débiles tenemos al agua, ¿no? En este caso, que va a actuar como una base débil para ceder el protón a este ion fluoruro y que se forme este ácido fluorídrico. Y el agua queda como 1H-. Y en el caso del NO2-, en presencia de agua,
forma este HNO2. ¿Sí? Bueno, pares conjugados de ácidos y bases, tenemos que la base conjugada de un ácido fuerte, ¿no? Recuerden que decíamos que cuando un ácido se disocia, forma una base conjugada, ¿no? Entonces, la base conjugada de un ácido fuerte no tiene la fuerza medible. Los protones y los hidronios, el ion hidronio, es el ácido más fuerte que puede existir en disolución acuosa. El ion OH es la base más fuerte que puede existir en disolución acuosa. Bueno, cuanto más fuerte sea el ácido, más débil es su base conjugada. Y cuanto más débil sea, o al revés, cuando la base sea más fuerte, más débil es su ácido conjugado. Si lo consideramos al revés, mientras más débil sea el ácido, más fuerte va a ser su base conjugada. Y mientras más débil sea la base, más fuerte es su ácido conjugado. Fíjense, si nos fijamos en este esquemita que está acá, a medida que tengo ácidos fuertes, las bases conjugadas van a ser más débiles. ¿Ok? Fíjense, del ácido clorhídrico, la base conjugada es el cloruro y su fuerza es bastante pequeñita. Del ácido sulfúrico, que también es un ácido fuerte, su base conjugada, que es el HS4-, es bastante débil. Lo mismo va a ser para el ácido nítrico, en el caso del hidronio, de sí hasta llegar a los ácidos débiles, por ejemplo, el H2S, que tiene una base conjugada débil, ambos son débiles, pero si sobrepaso la línea de, por ejemplo, el hidrógeno o el metano, lo que tenemos son bases conjugadas fuertes, ¿vale? A partir de ácidos débiles, bases fuertes. Bueno, nos piden calcular en algunos ejemplos cuál es el pH de la disolución de 2 por 10 elevado a la menos 3 de HClO3. Si se pueden fijar, el HClO3 debiese disociarse en H más ClO3 menos. A ver, calculen cuánto va a ser entonces el pH de esta disociación. ¿Cuánto les dio? No sé, profe, no cacho cómo resolverlo. Fíjate, nos dan la concentración ¿Dónde? y tenemos que encontrar el pH. Sabiendo que este es un ácido fuerte, la disociación va a ser completa. Por tanto, al ser una disociación completa, yo lo calculo a partir de la concentración que me dan de este ácido. Me da Entonces va a ser 2,69. Sí, a mí me da lo mismo. sería aproximadamente 2,7 el pH. Bastante ácido, fíjense. Y la respuesta que nos dan
era 2,7. Si calculáramos el pH ahora de esta sustancia, que es NaOH, una base fuerte, que también tiene una disociación completa, lo que tendríamos es que NaOH se va a disociar en Na más y OH menos. Por lo tanto, yo podría calcular el pH de esta disolución o de esta solución a partir del pH. Como es una disociación completa, lo que voy a tener es que la concentración de el NaOH se va a disociar en la misma cantidad de Na y la misma cantidad de OH. Esto siempre va a pasar en bases y ácidos fuertes, donde hay disociación completa. ¿Vale? Cuando estemos en presencia de ácidos y bases débiles, vamos a tener que hacer otro procedimiento. Ya lo vamos a ver. Nada, entonces, averigüen primero cuánto es el pOH de esta solución. ¿No? Tengo los H, puedo calcular el pOH. Menos el logaritmo de la concentración de OHs, lo cual es menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto les da el pH? 1,74. Y el pH 1,74. sería 12,26. Así es. Si yo quisiese entonces ahora el pH, lo que hago es 14 menos pOH, 14 menos 1,74. Eso me va a dar el pH igual a, ¿cuánto era? 12,24, ¿no? Sí. 12,24. Ese sería el pH de esta solución, lo cual es básica. Y es muy básica porque es muy cercana a 14. Lo que me indica es que el hidróxido de sodio es una base fuerte. Ya lo veíamos en la tabla esa que mostrábamos, donde el NaOH estaba casi al final de la escala de pH. Y claramente la respuesta también era la misma. Si realizáramos ahora el caso del pH de la disolución de 0,05 moles de HClO4, nos debería dar que este es el pH cercano a 1,3. En el caso del hidróxido de bario, nos debería dar 12,56. Y por último, en el caso del pH del ácido clorhídrico, nos debería dar, en este caso, 6,79. Lo que quiere decir es que el ácido clorhídrico está bastante diluido en agua, por eso el pH es tan bajo. Pero el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Lo mismo para el hidróxido de potasio, que me debería dar cercano a la neutralidad. Bueno, esos ejercicios los dejan de tarea para que lo comprueben cuando puedan. Pero vamos a seguir nosotros ahora hablando de los ácidos débiles. ¿Qué pasa ahora con los ácidos débiles? Bueno, en los casos de los ácidos débiles, debemos encontrar su constante de ionización ácida. Como lo habíamos dicho, si yo tengo un ácido que en su concentración tiene protones y o sea, tiene algún elemento que en este caso lo vamos a designar con A, como la letra A, la disociación en agua tendríamos hidronios, ¿no? H3O más, y por supuesto el A, que simbolizaría el resto del ácido,
como menos, ¿no? Sería su base conjugada, ¿no? Otra vez, si este es el ácido y esta es la base, nosotros tendríamos que, a partir del ácido, está la base conjugada, y a partir de la base está el ácido conjugado. Bueno, esto pasa en la disociación, pero lo que a nosotros nos importa en tal caso es la disociación del ácido. Por lo tanto, el agua lo dejamos un poquito de lado y nos concentramos en la disociación del ácido. Entonces, si tengo un ácido que se disocia en protones y en aniones, ¿no? Lo que tengo es que puedo expresar su constante de equilibrio, ¿no? Así como lo estábamos viendo en la clase pasada, pero esta vez a partir de una constante de acidez, la cual nos va a dar dos cosas. Nos va a indicar cuánto es la concentración máxima de protones y de este ion que se va a tener en la solución a partir de este ácido débil. Es por eso que nosotros podemos reemplazar la constante de equilibrio en la constante de acidez, que viene siendo la concentración de productos, en este caso de protones y de aniones, dividido por, por los reactivos, que en este caso estaría siendo el HA, ¿no? El ácido débil. Si esta constante de equilibrio, que como estamos ahora viendo la acidez de la sustancia, esta constante de acidez es una constante o un valor alto, nosotros tendríamos que este ácido débil es bien fuerte, ¿no? En el caso de las bases, nosotros también podemos hacer el mismo trabajo, encontrar la constante de equilibrio de, por ejemplo, la disociación de amoníaco en agua, y lo que obtendríamos es la constante de equilibrio, pero en este caso, como me interesa saber el pH de esta sustancia, nosotros vamos a obtener la constante de basicidad, que viene siendo la misma constante de equilibrio. Los reactivos, o sea, los productos, en este caso el ion amonio y los hidróxidos, dividido por los reactivos. Como el agua es solvente, no se considera, al igual que en la constante de equilibrio, no se considera la constante de acidez o de basicidad, nosotros solo tomamos entonces el aporte que hace el NH3, el amoníaco. Entonces quedaría esta constante de basicidad descrita de esta manera. En el caso de que esta constante sea muy grande, lo que nosotros tendríamos entonces es que esta base, que es en teoría débil, es bastante fuerte. ¿Ok? Bueno, ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué yo quiero saber la constante de acidez o la constante de basicidad de una sustancia? Bueno, yo la quiero saber porque a partir de estas constantes nosotros podemos encontrar cuánto es la concentración que, por un lado, hay de esta sustancia en la solución acuosa y, por otro lado, cuánto es la concentración máxima de, por ejemplo, amoníaco que se va a diluir en agua. Yo quiero hacer una solución de agua con amoníaco. Quiero que sea diluida. Quiero tener el ion amonio. Yo voy a saber, a partir de la constante de basicidad o la constante de acidez, acá, cuánto es la concentración máxima que yo puedo echar o añadir de amonio, por ejemplo, a una solución, al agua. Y así obtener este ion amonio y no solamente amoníaco. Lo mismo va a suceder en el caso anterior. Si yo tengo un ácido débil que quiero diluir, por ejemplo, ácido acético,
conocido como vinagre, y yo lo quiero diluir, simplemente lo voy a poder diluir hasta una cantidad. Entonces va a ser la cantidad máxima de ácido acético que voy a poder diluir en agua. Profe, Ujú, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a lo que dijo recién sobre el vinagre? ajá, El vinagre sirve para acidificar la tierra, ¿cierto? así es, sí. ¿Cuánta es la proporción de un litro que hay que echarle al vinagre, de vinagre para Va a depender acidificar del pH de la tierra. el agua? A qué pH lo quieres dejar? Entre 6,5 y 7. Ok, entonces a partir de la concentración y de a qué cantidad quieres dejar el pH, tú puedes hacer ese cálculo. Ejemplo, si lo quieres dejar a pH, está tu tierra a 6,5. pH 7 y tú la quieres bajar a 6,5, ¿Sí? bueno, calcula a partir de lo que estamos viendo ahora, calcula cuánto es la concentración de ácido acético que necesitas para llegar a pH 6. Esa concentración la echas a, qué sé yo, lo calculas para un litro de agua, o no sé cuánto quieras utilizar, lo ¿Sí? calculas, lo adicionas, lo dejas en pH 6 y eso se lo echas a la tierra. Ah, Luego, lo que puedes hacer para corroborar si bajó el pH de la tierra es volver a tomar la tierra, de y medirla. nuevo medirle el pH y ver si bajó o no bajó. Ya vale. Si no bajó, lo tienes que volver a hacer. La idea es que, por ejemplo, no bajes demasiado el pH de la tierra porque si no lo puedes afectar. Sí, bueno, es que hay Y unas con eso plantas. vas a matar los nutrientes que pueda tener. Sí, no, es que hay una planta que se llama rododendro que no, que tiene, funciona con tierra ácida, que florece con tierra ácida. Ujú, Entonces no la puedo hacer florecer. Si quería cachar. Vale. ¿ok? Bueno, en la relación de las constantes de acidez con las constantes de basicidad, nosotros tenemos que para un ácido débil teníamos la constante de acidez, ¿cierto? Para una base, y digamos, como tenemos un ácido débil que se disocia en protones y su base conjugada, nosotros también tenemos que la base conjugada, si se mezcla con agua o se combina con agua, el agua ser un anfótero también puede producir la reacción inversa, ¿no? Por eso es las flechitas, ¿no? Por lo tanto, en este caso existe una relación entre la constante de acidez y la constante de basicidad. Bueno, en este caso, si nosotros hacemos la sumatoria, ¿no?, de ambas reacciones y eliminamos, ¿no?, lo que está en un lado de la ecuación con el otro lado de la otra ecuación, nosotros tenemos una ecuación global que representa a este proceso, ¿no? Entonces, esta ecuación global va a estar directamente medida o va a estar directamente representada por el agua, por la disociación del agua en el fondo, que era lo que estábamos hablando delante. Que en el fondo, cuando yo mido el pH, lo que estoy midiendo es la cantidad de protones que hay en el agua, pero a partir de la disociación de un ácido o de una base. Entonces, yo al hacer la relación de la disociación del ácido débil y después la disociación o de el agua, lo que voy a obtener es que se forman productos y reactivos que son similares a un lado, digamos, en la ecuación 1 y 2. Por lo tanto, la ecuación global que va a describir el proceso de acidez de una solución a partir de un ácido débil es, en el fondo, la liberación de protones o la cantidad de protones o de OHs que estén en solución acuosa, ¿no? Y por eso relacionamos cualquier sustancia en la cantidad de protones que hay o de OHs que hay en solución. Y esto también me relaciona las constantes de asicidad y de basicidad de las sustancias. Y esa es nuestra K-Water. Por tanto, a partir de la K-Water o de la constante de disociación del agua, nosotros relacionamos las
constantes de acidez y de basicidad. Bueno, entonces, en resumen, cuando nosotros estamos tomando el pH de una solución, en realidad lo que estamos tomando es cuántos protones hay en solución o hay en el agua. Si esta es ácida, voy a tener una mayor cantidad de protones. Si esta es básica, lo que voy a tener en esa solución es una mayor cantidad de hidroxilo. ¿Dónde se hace más importante esta constante de acidez o de basicidad? Es cuando estamos en presencia de ácidos débiles o bases débiles, ¿vale? Por lo que les decía, que voy a tener una concentración limitada de protones. Y la relación que va a haber entre la constante de acidez con la de basicidad, entonces va a ser la constante del agua, el K-water, partido por la constante de basicidad de esa sustancia, y viceversa, ¿no? La constante de basicidad va a ser igual a la constante del agua dividido por la constante de acidez de la sustancia. Bueno, y es así como están tabuladas las constantes de acidez y de basicidad de distintas sustancias. Aquí hay en estas tablas, pueden ver al ácido fluorhídrico, al ácido nítrico, ¿no? Cuáles son sus constantes de acidez. Fíjense que están en el borde de el 10 por 10 elevado a la menos 4 en el caso de los ácidos débiles más fuertes. Y en el caso de las bases más fuertes, también está, digamos, en el rango de los 10 elevado a la menos 5. Bueno, y aquí tienen, por ejemplo, los ácidos, los ácidos, bueno, esta es la KB, más débiles, ¿no? Bueno, y a partir de esto nosotros podemos calcular también el porcentaje de ionización que va a tener esta sustancia, en el fondo, el porcentaje de dilución, ¿no? Que va a tener una sustancia, tanto ácido débil como base débil, en el agua. Y esta se hace relacionando los protones o la concentración de protones que hay en la solución dividido por la concentración inicial que hay de ácido multiplicado por 100. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante de cómo calcular esto. En el fondo, lo que nosotros vamos a tener, que si una sustancia tiene 100% de ionización, estamos hablando de una sustancia que es muy fuerte, tanto ácido fuerte como base fuerte, ¿no? Si estamos bordeando el 100%, esto es un ácido muy fuerte. Si su constante de ionización baja, nosotros vamos a tener una constante Ka de ionización. Y esta sustancia puede volver a ionizarse o a diluirse, vamos a tener una segunda constante de acidez. Y así sucesivamente. Pero que en el fondo, si el ácido es bastante débil, su constante de ionización o su constante de acidez va a ser bastante baja y va a bordear el 1 por 10 a la menos 4 y así hacia abajo, ¿vale? Entonces, cuando mi constante de acidez es 1, yo estoy bajo la presencia de un ácido débil bastante fuerte. Y cuando la constante de acidez se aleje de 1, voy a estar frente a un ácido débil que prácticamente no se disocia, por tanto el pH va a estar muy cercano a 7. Bueno, veamos acá un ejemplo para el cálculo, o en donde nos piden encontrar el pH de disolución de 0,5 moles de ácido fluorhídrico. Bueno, como yo sé que la disociación de este ácido no es tan fácil al ser un ácido débil, lo que yo tengo que considerar es lo mismo que considerábamos en la clase anterior cuando tratábamos de encontrar la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan que existía una relación
para encontrar la constante de equilibrio con un coeficiente de equilibrio, que es, yo tengo una solución, la mido, no la concentración, y yo no sé si está en el equilibrio. Bueno, para ello entonces tenía que relacionar esta coeficiente de equilibrio, que era el QC, con el KC. Bueno, en este caso es muy parecido, porque para ácidos débiles lo que nosotros tenemos que encontrar es cuando este ácido se deja o deja de disociarse. Para ello, por tanto, lo que tengo que relacionar es la concentración inicial del ácido, ¿no? En este caso es 0,5. Como yo sé que la disociación no es completa, lo que voy a tener que decir entonces es que en el inicio yo tengo ácido fluorídrico 0,5 y la cantidad de protones y iones flúor no la sé, ¿no? En el inicio es 0, hay solo ácido. ¿Qué sucede entonces en el instante que yo, o en cualquier otro instante, bueno, la cantidad de ácido fluorhídrico va a ir bajando en relación a la cantidad de protones y de iones fluoruro que van a estar formándose? Como en este caso, un mol de ácido fluorhídrico se disocia en un mol de protones y en un mol de ácido fluorhídrico, lo que yo supongo es que en algún instante una cierta cantidad de ácido fluorhídrico se va a estar gastando y va a comenzar a aparecer esa cantidad o ese mismo valor, no en concentración, de flúor. Entonces digo, bueno, por cada menos X que se va a estar gastando o que va a estar desapareciendo de ácido fluorhídrico, se va a formar la misma cantidad de protones, más X, y por supuesto de iones fluoruro, más X. Por tanto, cuando este sistema llegue al equilibrio, lo que voy a tener es que lo que se va a haber consumido de ácido fluorhídrico está en la relación de 0,5 menos X. Y la relación de protones y de iones fluoruro que se van a estar formando, van a estar en relación, o que se van a formar, va a también estar en relación de X y X. Eso será, por supuesto, en el equilibrio. Entonces, ¿cuánta cantidad de ácido fluorhídrico se va a disociar? Bueno, lo que represente 0,5 menos X. En el fondo lo que hice fue sumar estas dos cosas. ¿Y cuánto va a ser la cantidad de protones y de iones fluoruro que se van a formar? Bueno, la sumatoria de estos dos valores. 0 más X, X, 0 más X, X. Bueno, entonces ahora yo puedo escribir la constante de disociación, ¿no? O la constante de acidez, o la constante de equilibrio. La constante entonces de acidez, para esto será, porque yo sé que la constante de equilibrio es, o la constante de acidez en este caso, es los productos dividido por los reactivos, ¿no? ¿Y eso aquí es igual? Bueno, a 7,1 por 10 elevado a la menos 4. Eso es lo que me han dado, me han dicho. Bueno, reemplazo las concentraciones entonces. Ok, yo sé que la concentración de protones es X, la concentración de flúor es X, ¿no? X por X, y que la concentración de ácido fluorhídrico es 0,5 menos X. ¿Cuándo es esto? Bueno, en el equilibrio. Y la constante de acidez me está considerando el equilibrio en esta reacción, por lo tanto, 7,1 por 10 elevado a la menos 4. En este caso, cuando estamos en presencia o en ciertas concentraciones, lo que nosotros tenemos que considerar es si
el aporte o la cantidad de protones y la cantidad de iones, por tanto, también que se están disociando en el sistema, son muchos o son pocos. ¿Qué quiere decir? Si esta cantidad de ácido fluorhídrico que se ha consumido, que se ha transformado en protones y iones flúor es muy poquita, es menos del 5%, lo que yo hago es no considerar el valor de X en los reactivos. En este caso, si me fijo, acá tengo una concentración grande y la constante de disociación está en una razón de 1.1 por 10 elevado a la menos 4, tengo que analizar si esta constante es cercana o no a 1. ¿Cómo lo hago? Si la constante de acidez es muy grande, está muy alejada de 1, nosotros podemos no considerar este X. Eso a partir de este 5%. ¿Vale? En este caso, nosotros tenemos que la Ka, la constante de acidez, es por 10 elevado a la menos 4. Entonces, esto es muy alejado de 1. Perdón, yo dije algo al revés. Cuando la constante de acidez es muy cercana a 1, yo sí tengo que considerar el aporte de la disociación del ácido. ¿Por qué? Porque estoy frente a un ácido fuerte, un ácido débil muy fuerte. En este caso, la constante de acidez que me están dando de este ácido es bastante alejada de 1. Tengo 4 ceros, ¿no? Alejado de 1. Por lo tanto, puedo no considerar el aporte de X en la disociación del ácido fluorhídrico. Por tanto, lo que hago en este caso es, como estoy frente a esta condición, lo que hago es que el cálculo del valor o de la formación de protones y flúor va a estar limitada a esta ecuación o a este cálculo. Bueno, este es un por, ¿no? Por 0,5. Sí, No profe, considero el aporte de X debido a que es muy pequeño, ¿sí? ahí puso un X al cuadrado, no es 2X. Claro, no, porque es X por X, no es X más X. Ah, tiene razón. Fíjate, Entonces la X por raíz, X. Así es. Entonces, para encontrar el valor de X, yo aplico a esta multiplicación la raíz. Entonces, 0,5 por 7.1 exponente menos 4, después raíz, me va a dar que es 0,019 moles. Y eso tendríamos más o menos la yo concentración. sé que colocarle el antilogarismo. Si quieres encontrar el pH, claro, pones el antilogarismo ¿Qué y se están nosotros pidiendo? vamos a tener el pH de esta solución. ¿De cuánto es? 0,96. 1. El antilogarismo de menos 0,019. Ajá. Eso da 0,95719. 0,95719. No, ¿No? recuerda que estamos en la concentración, es menos el logaritmo.
Esto es menos el logaritmo de 0,019. Entonces, $1,72. Ese sería 1,72 el pH. Bastante ácido. Y es bastante ácido porque tenemos una concentración bastante grande. Bueno, ok. Entonces, teniendo la concentración de ácido, ¿no? de protones y de flúor que hay en la solución, yo también podría encontrar cuánto es la cantidad de ácido fluorhídrico que se gastó en esta disolución, o que se diluyó, ¿no? Y eso claramente es la misma cantidad de protones que se formaron, 0,019. Entonces, si lo que hago es, quiero saber cuánto de ácido fluorhídrico todavía hay sin disociar, bueno, esto va a ser 0,5 menos X, por tanto 0,5 menos 0,019, ¿no? Y eso es 0,4 algo, 48 más o menos. Va a ser como 4,71, ¿no? Pero bueno, es bastante cercano, o la cantidad que se disoció es bastante pequeña. Bueno, en todo caso, está un poco más ordenado el ejercicio y desarrollado. Y lo que nos importa ahora es qué pasa. Bueno, aquí nos explican también la aproximación. Cuando yo considero que la disociación del ácido se puede considerar o no. Entonces, como decían, cuando la K de la constante de acidez es menor a 1, muy menor a 1, yo digo que el aporte o la disociación de este ácido es muy bajita, ¿no? Entonces no lo considero. Tendríamos como un porcentaje de ionización menor al 5%. ¿Vale? Por tanto, si yo tengo una ionización menor al 5%, yo no considero la disociación del ácido, y para calcular la cantidad de formación de protones o cuántos protones hay en la solución, lo hago como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Vale? Y aquí lo comprueban, ¿no? Teníamos que la concentración de protones era de 0,019 molar. Si lo divido con el porcentaje o la concentración de ácido que había en el inicio y lo multiplico por 100, me da que es 3,8%. Por tanto, a la hora de hacer el cálculo, lo realizo como lo vimos en el ejemplo anterior. Ahora, vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasa si la disociación es por la constante de acidez? Ahora hay una relación en donde el porcentaje de ionización de esta sustancia es mayor al 5%. Entonces, volvemos al mismo caso. En este caso la concentración cambió, delante era 0,5, ahora es 0,05, ¿no? En el inicio tenemos solo ácido fluorhídrico y no se ha formado nada todavía de protones. En algún momento la cantidad de ácido que se disocie va a ser la misma cantidad de protones que se formen, por eso es menos X, y del otro lado es más X más X. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, que por cada HF se formara 2 de acá, lo que nosotros tendríamos que poner es 2 más X, ¿vale? Tendríamos que poner ahí el valor. Pero como no es el caso, no lo sé. O sea, en realidad sería más 2X, no 2 más X, 2X. Bueno, como no es el caso, simplemente es X
más X y más X, nosotros hacemos lo mismo que estábamos haciendo en el inicio. Bueno, la constante de disociación queda de la misma forma porque no ha cambiado, pero sí cambió la concentración. Por tanto, si yo quiero saber si debo ocupar o no en este caso el aporte o la disociación de, o si es considerable la disociación del ácido, lo que tendría que ver es si esta es mayor o no al 5%. Bueno, primero para saberlo, si esto es o no mayor al 5% y por tanto tengo que considerar este aporte de X, lo primero que tengo que hacer es desarrollar el ejercicio de la misma forma que cuando yo no lo considero. ¿Ok? Entonces tenemos los aportes de los protones y del ion dividido por el reactivo, ¿no? Y la constante de acidez que nos están indicando. Como delante lo habíamos visto, esto sería x cuadrado partido por, en este caso, 0,05, ¿no? En el delante era 0,5. Luego, entonces, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, este K debería ser x cuadrado. Bueno, vamos a eliminar esto aquí mejor. X cuadrado igual a 7,1 por 10 elevado a la menos 4, ¿no? Por 0,05. Entonces, para encontrar el x, aplico la raíz cuadrada de eso y me va a dar un valor. ¿Cuál es ese valor? ¿Sí me ayuda? Eso es 5,9 por 10 a la menos 3. 5,9 Por 10 a la menos 3. por 10 a la 9 menos 3. Ok. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es encontrar el porcentaje de ionización. ¿Y cuál era el porcentaje de ionización? Bueno, ese era la cantidad que se forma de protones, en este caso, como se va a formar, de protones se va a formar X, o sea, esto sería 5,9 por 10 a la menos 3, dividido por la concentración de ácido que había, que era 0,05 por 100. Ok, ¿cuánto da ese valor? ¿Cuánto le dio? 5,9 por 10 elevado a la menos 3, dividido en 0,05 por 100. 11,8. 11,8. 11,8%. Por lo Sí. tanto, si la condición decía que si el valor o esta relación estaba en el menor al 5%, yo podía no considerar este X. Pero en este caso está en el 11%, casi el 12% de disociación. Como hay un 12% de disociación, lo que necesito entonces es sí considerar este aporte, porque ya es significativo. Por tanto, tengo que hacer es devolverme y continuar de esa forma. Entonces lo que tengo es x cuadrado va a ser igual a 7,1 por 10 elevado a la menos 4 multiplicado por 0,05 menos x paréntesis. O sea, en el fondo lo que me va a quedar es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, ¿no? Igual como las que habíamos visto en la clase pasada. Este sería menos 5x, si yo lo multiplico por s y por s. Me desordené, no sé. No ordeno. Entonces, 7,1 por 10 a la menos 4 por 0,05. 3.55 por 10 elevado a menos 5. 3. 3.55 por 10 elevado a menos 5. Espérenme que esta cosa
No quiere escribirme. Denme un segundo que no quiso escribir. No. ¿Quién no quiere escribir? Bueno, no quiere escribir esta porquería. Bueno, voy a ver si está, creo que está desarrollado igual. Bueno, en todo caso, como ya vimos que estábamos cerca del 12%, lo que tengo que hacer entonces es devolverme y ocupar la ecuación cuadrática. Entonces, por tanto, lo que tendría es que x cuadrado partido por 0,05, ¿no? Menos x, lo despejo, y lo que me quedaría entonces es que en 7.1, no, está fallando, va a dar jugo todo el rato. Lo que voy a tener entonces es que si desarrollo, despejo 0,05 menos x, lo multiplico y luego paso lo igualo a 0, me va a quedar que x cuadrado va a ser el a, el b va a ser 7,1 por 10 elevado a la menos 4, y c va a ser menos 3,55 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ok? Entonces, escribo la ecuación cuadrática, reemplazo, entonces voy a tener que b menos b, o sea, menos 7,1 por 10 elevado a la menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 7,1 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado, menos 4 por a. En este caso, como es x al cuadrado, se considera como 1. Entonces va a ser 4 por 1 por c. En este caso, como c es negativo, menos 3,54 por 10 elevado a la menos 5, va a ser que este menos 4ac sea positivo al final, ¿no? Y eso dividido por 2 por a, que en este caso es 1. Denme un segundo a ver si lo puedo... Bueno, ok. Bueno, entonces estábamos... lo vamos a empezar en esta parte. Ok, estábamos en eso, ¿no? Entonces, x cuadrado va a ser igual a 7,1 por 10 elevado a la menos 4, y en el despeje queda 0,05 menos x, ¿no? Desarrollamos esto, queda como x cuadrado, esto queda como 3,55 por 10 elevado Menos a la 5. menos 5, ¿cierto? Y menos 7,1 por 10 elevado a la menos 4 por x. Así nos queda. Igual a 0, entonces esto me va a quedar x cuadrado más 7,1 por 10 elevado a la menos Menos, profe. 4x y menos 3,55 por 10 elevado a la menos 5. Lo dejé ordenadito, cosa de que este sea A, B y C. Y ahora podemos aplicar la ecuación de segundo grado, que nos dice que x va a ser igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo esto raíz, dividido por 2 por a. ¿Vale? Ok. Vamos a limpiar entonces y vamos a dejar. Entonces, x es igual a menos b. ¿Cuánto es menos b? 7,1 por 10 a la menos 4. Más menos 7,1 por 10 a la menos 4 al cuadrado, ¿no? Era b al cuadrado menos 4 por a era 1 y b era menos 3,55 por 10 elevado a la menos 5. Todo esto está en raíz
y esto se divide por 2 por A, que era 1. Entonces, si yo desarrollo esta raíz, lo que voy a tener es que x va a ser igual a menos 7,1 por 10 elevado a la menos 4, más menos el valor que está dentro de eso. Y ese valor es 0,0119 aproximadamente. Y eso dividido por 2. Entonces voy a tener un valor de x1 y un valor de x2. En donde en el valor de x1 puede ser, restando este valor, y el otro puede ser sumando ese valor. Entonces, si yo lo resto, ¿cuánto me da? Claramente me va a dar negativo, Menos 6. menos 0,0. Bueno, menos 0,12, 6,3. menos 0,06. ¿Ya? Y este valor de abajo, Positivo 0, es 0,00565. ok. Entonces tengo dos valores. Para yo saber cuál debo o cuál es el que corresponde, lo que primero tengo que considerar es que un valor de concentración no puede ser negativo. Por tanto, si yo estoy diciendo que x es menos 0,063, este valor de aquí no puede ser negativo. Por tanto, el valor de x1 ya lo puedo descartar, ¿no? Recuerden que la concentración de protones va a ser igual al valor de x. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, el valor de los protones necesariamente va a ser el segundo, que es el número positivo, o sea, 0,0056. O creo que me pasé por un 0. Ah, no, está bien. No, está bien porque es Ujú. Creo que este 0,0. tenía un 0 más, pero da lo mismo, porque Sí. como es negativo, no me sirve. Entonces, ok, vale. Tenemos el valor de x, entonces, que es igual a 0,0056 moles. Yo voy a tener entonces que el valor de protones va a ser, en el equilibrio, por supuesto, va a ser igual a el del flúor, ¿no? Del ion flúor, también en equilibrio, y ese va a ser igual a x, y eso es 0,056 molar. Y que la concentración de HF en el equilibrio va a ser igual a 0,05 menos x. Por tanto, 0,05 menos 0,0056. Ah, le comí un 0 no. Y este valor es 0,0444. 0,444. ¿No? Ese sería el valor que tendríamos de concentración de HF en el final. Y así, entonces yo podría calcular con esto el valor del pH de la solución, aplicando menos el logaritmo, ¿no? pH menos log de la concentración de H, que vendría siendo menos log de 0,0056. ¿Cuánto es eso? 2,25. 2,25 el pH. Y a su vez yo podría calcular ahora sí perfectamente el porcentaje de ionización, ¿no? ¿Cuánto es la concentración de protones? 0,0056. Oye, ahora me pasé por un 0. Ando clarito.
dividido por la concentración del flúor, del ácido fluorídrico, ¿no? Al principio, al inicio, por 100, y esto me da, ¿cuánto da? 11,2. 11,2. 11,2%. Entonces esa sería la disociación de este ácido realmente. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, cuando en este ejercicio le dio el mismo porcentaje al despreciarle aquí en el reactivo, Ajá. que no, que tomándolo en cuenta. Así es. Da el mismo porcentaje. En el fondo lo estamos corroborando de que sí había que considerar el aporte o la disociación de la concentración que se disociaba de ácido. Cuando esta es menos del 5%, no tengo necesidad de ocuparlo. O desprecio la disociación del ácido. Pero en este caso, sí había que considerarla porque es mayor al 5%. En el primer caso, cuando lo calculamos no considerándola, el aporte daba 12% más o menos. Y aquí da 11,2%, o sea, está bastante parejo. Ah, Bueno, en este caso también el ejercicio está desarrollado, pero está desarrollado muy rápido, por eso lo quise hacer. Bueno, entonces, para sintetizar cómo resolvemos los problemas de ionización de ácidos débiles, entonces, hay que identificar las especies principales que puedan afectar el pH, hay que usar el porcentaje de ionización, ¿no? A partir de la incógnita, en los términos de la incógnita X, ¿no? Como lo estábamos viendo al principio, hay que escribir la ecuación de la constante de acidez, que en el fondo es la misma constante de equilibrio en las concentraciones, ¿no? Y lo que ya habíamos visto, digamos, prácticamente. Bueno, aquí hay otro ejemplo más, que también está resuelto. En este caso, la constante de basicidad. Se pueden dar cuenta que se hace de la misma manera. También tengo que, entonces, ver cómo va a ser la disociación de la base en el tiempo, ¿no? En un inicio donde solo hay base y no hay productos, ¿no? Luego, en el tiempo, cómo se va disociando, obviamente contemplando los coeficientes estequiométricos. Recuerden que este X está en razón a los coeficientes estequiométricos que aparecen ahí. En este caso, como es 1, es menos X más X más X. Les dije que si era 2, bueno, aquí tendría que ser menos 2X, si aquí hubiese un 2, también más 2X, y aquí hice un 2, más 2X, y así, ¿ok? Y el resto es lo mismo. Escribo la constante de disociación, o la constante de equilibrio, la constante de basicidad. Calculo si es mucho más grande que 1 o mucho menor a 1. Lo desarrollo, calculo el porcentaje de ionización. Si me da para despreciarlo, lo calculo directo, porque en el caso si es menor al 5%, si no es menor al 5%, tengo que volver y sí ocupar en este caso el valor o el aporte de la disociación, ¿no? Bueno, en este caso, si se fijan, si yo lo hago despreciando la X, da que el porcentaje de ionización es mayor del 5%. Por lo tanto, este ejercicio también lo debería desarrollar como desarrollé el anterior. ¿Vale? Y aquí también está desarrollado con la ecuación de segundo grado y bueno, la respuesta. Eso ustedes lo pueden practicar con más calma. Bueno, para terminar un poco esta materia, lo que nosotros, o cómo nosotros podemos identificar estos cálculos en un laboratorio, es cuando nosotros no sabemos la concentración de una sustancia. O sea, tenemos una sustancia, por ejemplo, y sabemos que es ácido clorhídrico o es ácido acético, qué sé yo, y yo no sé la concentración que hay, yo la puedo calcular a partir de una titulación. ¿En qué consiste la titulación? Bueno, la titulación consiste en ir agregando
un reactivo a una solución desconocida, le añadimos un colorante, el cual este colorante cambia de color con el pH, en el cual ese cambio de color me está indicando la saturación del ácido que estoy midiendo o de la base que estoy midiendo y quiero saber la concentración, y por tanto paro el experimento y veo cuánto gasto de la concentración conocida. Es decir, en la titulación yo tengo 3 componentes. En una bureta tengo una sustancia conocida, por ejemplo, hidróxido de sodio, que yo conozco la concentración, y en un vaso pongo, por ejemplo, ácido clorhídrico, una solución o un ácido del cual yo no sé su concentración, no sé en qué concentración está. Bueno, a esto le agrego un indicador, como se está viendo acá, en el cual este indicador va a cambiar de color cuando se sature la cantidad o se termine de disociar completamente el ácido clorhídrico, lo que estábamos viendo en las constantes de Ka, ¿no? Se termina de disociar, por lo tanto yo encontré el equilibrio, ¿no? Llegué al equilibrio de esa disociación y ahora yo puedo hacer el cálculo. Y, por ejemplo, ¿cómo lo podría yo hacer? Como les comentaba, a partir de este ejemplo tengo hidróxido de sodio en la bureta, ¿no? En la bureta tengo hidróxido de sodio, por ejemplo, 100 ml, y tengo la concentración de hidróxido de sodio de 0,1 molar, ¿vale? Y yo no sé cuánto es lo que hay de ácido clorhídrico. Bueno, yo si agrego un indicador y empiezo a agregar hidróxido de sodio a este ácido, 10 ml, 20 ml, 30 ml, hasta llegar a 50 ml, lo que podría hacer es llegar a un punto en donde el pH va de 1 a 4. Bueno, aquí el ejemplo que están mostrando no es precisamente encontrar la concentración, sino que encontrar como el punto de en qué parte pasa de estado ácido a estado básico, ¿ya? Pero a partir de esto yo también podría encontrar las concentraciones. Si yo no sé la concentración de ácido, si yo hago esto mismo, a partir de los pHs que me vaya dando, yo puedo aplicar el antilogaritmo y encontrar cuál es la concentración que hay de ácido. En este caso lo que hacen es evolucionar el pH de una sustancia que comienza básica, que comienza muy ácida, en donde solo hay ácido clorhídrico, y le empiezan a adicionar hidróxido de sodio. Pueden ver que cuando no hay nada de ácido de hidróxido de sodio, el pH es bastante ácido, es 1, y a medida que van adicionando hidróxido de sodio, se llega a la neutralidad. Eso quiere decir que la cantidad de protones y de OHs se iguala, y si yo sigo agregando base, bueno, voy a tener solo OHs. Si yo quiero saber cuánto es la concentración de, por ejemplo, hidróxido de sodio que agregué en esta parte, bueno, si agregué 20 ml y mi pH es de 1.3 o 1.32, yo lo que puedo hacer es aplicar el antilogaritmo y me va a dar la concentración de protones que hay en solución. Si añado 70 ml de hidróxido de sodio y estoy en este pH, yo lo que puedo hacer también es, a partir de el antilogaritmo, calcular la concentración o la cantidad de protones que hay en la solución y por supuesto de OHs. Y a partir de eso, saber cuánto es la concentración que hay de hidróxido de sodio en esa solución. ¿Sí? Bueno. Y esto era un ejemplo, digamos, poco comentado y práctico de para qué nosotros utilizamos las constantes de acidez, para qué utilizamos las titulaciones, que es cuando no sabemos la concentración que tiene una solución
y yo la puedo averiguar mediante la titulación. ¿Sí? Y eso, bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ¿No? Bueno, el taller ya ha sido entregado. Como les comenté, tienen hasta el 27 como último plazo para entregarlo. Y con eso terminaríamos ya nuestra materia, nuestro ramo, nuestra asignatura. Y nada, profe. desearles buena suerte, éxito en todo lo que venga para ustedes y que les vaya muy bien. Vale, profe. A ver si nos vemos cuando pase todo esto en la U. Así es, pues, ojalá que Para nos saber veamos. quién era quién. Así es. Si me ven por ahí, me tocan el hombro y me preguntan, hola, profe, yo era tal. Sí, Y si quieren ir a conocer el laboratorio, también está disponible. Yo estoy